Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar de una vez con las actividades, ¿sí? Buenos días, Anderson. Buenos días. Bueno, el curso del día de hoy es lenguaje, ¿sí? Pero el tema en sí tenemos el día de hoy lenguaje 2, que son los planos y los niveles, ¿sí? A ver, ya, ahora sí. Primero, vamos a iniciar cuáles son los conceptos de las distintas definiciones, luego pasamos a los ejemplos y como última actividad tenemos los ejercicios de hoy, ¿sí? Ya saben, si tienen alguna duda, consulta, me lo hacen saber por el chat o pueden encender su audio, conveniente, ¿sí? Tenemos planos de lenguaje. Como ustedes ya saben, el lenguaje en sí está constituido por dos planos, ¿ya? Tenemos el lengua y el habla, en este caso por el autor Ferdinand de Saussure, estableció desde un principio la distancia entre language y pattern, que ambos requieren en este caso, su mutua presencia, ¿sí? Según Sauret, nos hace referencia a que el lenguaje en sí, por más que consista en dos planos, desde un principio, ambas se necesitan mutuamente, ¿sí? No podemos separarlas, tienen que estar juntitas, ¿ya? Pasamos ahora a la definición, en este caso, de la lengua, ¿no? Si bien es cierto, nosotros conocemos de que la lengua en sí es un concepto como un producto de una facultad de lenguaje, ¿no? Y a la vez un conjunto más que todo que se hace valer por un cuerpo social. ¿Qué quiere decir a una comunidad? ¿Cómo? ¿De qué manera? Que en este caso la lengua es la facultad para que ellos se puedan comunicar dentro de una comunidad. Como se bien dice, es la facultad que se ejerza dentro en este caso puede ser de una tribu, de una población, de un pueblo, etcétera, ¿no? ¿Qué más nos dicen que es la lengua? Es el sistema de signos vocálicos arbitrarios que se utilizan por una comunidad lingüística para interrelacionarse. ¿Para qué más se utilizan? Para poder comunicarse, que es lo más primordial, ¿no? Tenemos dentro de las características, en este caso de la lengua, las siguientes características. Tenemos lo social, ¿no? Cuando decimos la palabra social, hace referencia a la sociedad, ¿sí? Nosotros estamos en un entorno social, ¿ya? Nuestros compañeros, en este caso el aula del Zoom, los distintos profesores que les dictan clases, a eso hace mención a todo lo social. Y nosotros utilizamos la lengua en este caso para poder relacionarnos, ¿no? Relacionarnos, conocernos, comunicarnos y de esa manera podemos aprender, podemos interactuar, podemos realizar muchos ejercicios. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y dentro de otra característica que es la psíquica, hace más que todo referencia a que la lengua en sí es abstracta, es mental, abstracta, que es abstracta, algo que no puedo tocar, ¿no? Como por ejemplo, el amor, la tristeza, los sentimientos, son algo que yo no puedo tocar, ¿verdad? Por eso se refiere de una manera psíquica, ¿ya? El lenguaje, que en este caso se utiliza, es de manera abstracta, ¿ya? Todo es mental. La otra característica que nosotros observamos aquí es que va a variar de acuerdo con el tiempo, ¿no? ¿Cómo va a variar? Obviamente, como ya les había hecho mención las clases anteriores, ¿no? Nosotros tenemos lo que es seguir reglas, en este caso la regla fue de la Real Academia Española, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Con el pasar del tiempo, la lengua, o en este caso el modo de hablar, el lenguaje, va a ir cambiando, va a variar. Por ejemplo, ¿no? En las consonantes, la H. La letra H, antes no existía la letra H. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? No sé si recuerden el abecedario. Tenemos en el abecedario antes, se mencionaba o se hacía mención mucho a lo que es, por ejemplo, aquí, ¿no? Lo que pueden observar en la pantalla.
la letra, en este caso. ¿Quién me dice cómo se llama esta letra que yo estoy agrandando y está resaltado de verde? Y. Ya, por ejemplo, ¿no? La Y, más conocida, la famosa Y, ¿no? Que actualmente esa Y, si llamamos por ese nombre, la Real Academia dice que no, ya no es Y, ahora solo se le llama Y. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Va evolucionando, por eso dicen que la lengua es variable, va a variar con el tiempo. Ya en este caso, la Y, a pesar del tiempo, no se ha eliminado, ¿no? Pero el nombre, la forma en cómo se llama va a ir cambiando, ¿ven? ¿Se dan cuenta? A eso se refiere. Por ejemplo, lo que yo más recalco es Y, no, yo no conozco la Y, yo solo conozco la Y, ¿no? Que es lo mismo, solo que le han cambiado de nombre, ¿se dan cuenta? A eso se refiere cuando el lenguaje puede variar con el tiempo, ¿sí? Ahora pasamos a la siguiente característica, ¿no? Nos dice, es un código. Obviamente, la lengua es un sistema de signos convencionales, que todo está en base a los códigos que hacen referencia, en este caso, a las distintos fonemas que se van a adquirir dentro de una sola palabra, ¿no? Recuerdan, los fonemas. A ver, ¿quién me dice qué eran los fonemas? Cuando yo mencionaba fonemas, ¿a qué hacíamos referencia? ¿O qué eran los fonemas? ¿Alguien recuerda o ya se me ha olvidado? ¿Recuerdan qué decíamos de los fonemas? Los fonemas es la unidad básica de la fonética. Por ejemplo, un fonema es esto, es la división de en este caso, de las letras. ¿Ven? Lo que observan aquí, la palabra es de esta manera, dividido, es un fonema, ¿sí? La palabra es, como observan aquí, es un fonema. Por eso dice, es la unidad básica. ¿Por qué unidad? Porque es solo uno. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? A esto se refiere con unidad. Es uno. Eso es dividir en fonemas. ¿Ya? A eso se refiere. Esas son las características, en este caso, del lenguaje. ¿Sí? Ahora pasemos a el habla. ¿Qué es el habla? El habla es el uso individual de la lengua por parte del hablante. El hablante que en este caso sería yo, ¿verdad? Porque yo estoy hablando. Es la materialización del código, ¿sí? Ese es el habla. ¿Cuáles son las características del habla dentro de lo psicofísica? Es que utiliza el código y lo verbaliza, ¿ya? El habla, cuando nosotros hacemos mención del habla, más que todo es de la voz humana como un medio de lenguaje. Es la voz que nosotros estamos utilizando para poder, como su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Para poder hablar, tan sencillo y simple como es. Pero si nosotros hablamos en torno de lo que es el habla junto con el lenguaje, ¿de qué manera lo manifestamos? El habla de manera, al momento de hablar, ¿cómo lo manifiesto? ¿De manera escrita o de manera oral? Correcto, Lucero, de manera oral, ¿verdad? Eso es el habla. Otra característica que es efímera, es pasajero. ¿Por qué pasajera? Porque como ustedes saben, cuando uno habla, va transmitiendo conocimientos a través del habla, como cuentos, leyendas, etcétera, luego a través del habla. Pero si no está escrita, obviamente va a ser pasajera, ¿verdad? Puede ser olvidada con el pasar del tiempo.
como pueden decir, pues pasajera, ¿no? Su amistad fue algo pasajero, ¿no? Algo que se fue. Pasajera, haciendo referencia, en este caso, a un pasaje, ¿no? Luego tenemos también otra de las características es el uso, en este caso, usa el código. ¿Para qué usa el código? Para la única finalidad que se busca al momento de hablar, que es poder comunicarse, poder conversar, ¿no? ¿Se acuerdan los que son los tipos de comunicación? Tenemos el receptor, tenemos el mensaje, tenemos el receptor, tenemos el canal y también tenemos el código. ¿Recuerdan? Aquí dentro del habla van a hacer uso del código, que como finalidad tiene es comunicarse, poder comunicar. ¿Por qué se dice que su característica es práctica? Porque se hace, se efectúa, ¿no? Yo lo estoy hablando, eso ya es un hecho, por eso dice se hace, por eso es práctica. ¿Y por qué es individual? Porque cada persona lo manifiesta de diferente manera. ¿Recuerdan lo que les había dicho? Si bien es cierto, en las clases se va a dictar un concepto en específico, ustedes pueden crear su propio concepto. ¿Por qué? Porque cada persona tiene diferentes formas de pensar, diferentes formas de entender y diferentes formas de interpretar. Por eso se dice que es individual, ¿sí? El modo de habla también es individual, ¿ya? Ahora pasamos a las variantes de la lengua. Tenemos el primero que es el dialecto, ¿ya? El dialecto es una variante que en este caso se va a adquirir en una lengua determinada de un cierto lugar. Por lo que es variante, se le conoce como variante diatópica. ¿Por qué? Porque este dialecto se va a adquirir en un lugar, en un determinado lugar, por ejemplo, en la selva, ¿no? Podría ser los ashoninkas, por ejemplo, ¿no? De las diferentes tribus que podemos encontrar, ¿no? A eso se refiere con el dialecto, ¿sí? Aquí van a poder observar qué quiere decir, presenta varios aspectos, aspectos como la fonética, ¿qué quiere decir la fonética? Que está relacionada con la pronunciación y la entonación. ¿No? Ejemplo, acá, un ejemplo de una letra que dice, señor, señor Juan, ¿no? ¿Qué es la fonética? Es la pronunciación y entonación que se le da, por ejemplo, en un dialecto, ¿sí? Si se dan cuenta, muchas tribus o en muchos reportajes que ustedes han visto o en diferentes países, el dialecto es distinto al sonido, a las palabras que ellos le dan. Por ejemplo, el acento argentino, el acento colombiano y el acento peruano, no es lo mismo, ¿verdad? Los que han escuchado la entrevista, por ejemplo, de Messi, me imagino que aquí han escuchado varios, ¿no? A ver, les pregunto, en entonación, hablo de entonación y pronunciación. ¿Messi hablará igual que Cristiano Ronaldo? ¿Qué me dicen? No, No, ¿verdad? porque Por- cada uno tiene ¿cómo se llama? Su lenguaje. Claro, no, creo, su dejo, creo. Idiomas tienen. Claro, muy bien. Gerardo, ¿quieres decir algo? Gerardo, Tienen diferentes idiomas. claro, ¿no? Son de diferentes idiomas, son países. Como ustedes saben, Messi es de Argentina y Cristiano Ronaldo pues es de Portugal, ¿no? Que obviamente al estar ahí en diferentes lugares tienen diferente pronunciación y diferente entonación. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? A eso se refiere cuando nosotros hablamos sobre dialecto, ¿sí? Para que no se olviden, acuérdense de Messi y de Cristiano. Entonces, la fonética hace relación a ello. ¿A través de qué? De la pronunciación y la entonación que le da cada dialecto o cada lugar. Tenemos también lo que otro de los aspectos es lo léxico, ¿sí? El léxico no es igual en todos los lugares, ¿ya? Por ejemplo, la palabra mujer, ¿no? En Argentina se le llama mina. En Perú podemos decirle flaca, ¿no? Así utilizando la jerga peruana, ¿no?
La palabra cerdo me dicen que en Venezuela es tunco y en Colombia es marrano. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? El léxico es la palabra en cómo se le conoce o cómo se le determina en diferentes lugares. Por ejemplo, nosotros conocemos aquí en Perú la palta, ¿no? En otros lugares le llaman aguacate. A eso se refiere con lo léxico. Léxico. No es igual en todos los lugares, ¿no? Pasemos ahora a lo semántico. Lo semántico radica en el cambio del significado según el lugar. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Piña. La palabra piña. En Perú es una fruta. En Argentina la palabra piña significa puñete. En Salamanca es cresta de pavo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Miren, es muy diferente a lo que es si hablamos de un léxico. ¿Ven? La semántica radica en el cambio de significado según el lugar, ¿ya? Por ejemplo, aquí en lo léxico, para que no se confundan, léxico, la palabra mujer, en Argentina le dicen mina, en Perú placa, ¿ya? El cerdo es tunco, es marrano en Colombia, pero no está diciendo que sean de diferente significado. Están diciendo que la palabra en sí, marrano, es cerdo y tunco también es cerdo, ¿ya? Pero en la semántica sí va a cambiar su significado dependiendo del lugar donde estén. ¿Está bien? Como la palabra piña. En Perú y en Argentina y en Salamanca no significan lo mismo. Tienen otro significado. A eso se refiere con semántico, ¿sí? Podemos coincidir, sí, aquí, por ejemplo, en el significado mujer, pero si se dan cuenta son diferentes palabras, ¿no? Y aquí en lo semántico radica eso mucho, que el significado va a variar, depende del lugar donde que esté. Y como muchos dicen, o como muchas experiencias que he escuchado de varias personas que viajan, hay que tener mucho cuidado en la forma en cómo nos expresamos. Y si yo voy a viajar a un lugar que no conozco, lo mínimo que yo puedo hacer por respeto a ese lugar es conocer un poquito su cultura, pues, ¿no? Y como quien dice, para no meter la pata, como dicen por ahí, ¿no? Para no poder equivocar. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ahora pasamos a lo morfológico, ¿ven? Dentro de la morfología, aquí ya va a variar la forma de la palabra. Los morfemas, el uso del diminutivo. Cuando yo digo diminutivo, algo pequeñito. Como por ejemplo, señorcito, dame pastillita. Usted cantas bien. ¿Se dan cuenta? La morfología va a variar, depende en cómo en este caso se da la forma de la palabra. Y mayormente se hace presente en el uso de los diminutivos. Señorcito, dame pastillita. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere con lo morfológico. Y ahora pasemos a lo sintáctico. Miren, dentro del habla tenemos el sintáctico que hace relación con el orden, ¿sí? Ejemplo, de la selva, su fruto, sé de qué vendrá. ¿Ven? ¿Dónde yo puedo apreciar todo esto? Obviamente dentro del dialecto, ¿ya? Dentro del dialecto yo voy a observar todas estas características. ¿Por qué? Porque al momento de viajar a diferentes lugares, de yo conocer, voy a encontrar nuevos modos de hablar, nuevos significados de palabras, nuevos dejos, como muchos lo dicen, ¿no? Y nuevas alteraciones en cómo una persona se va a ir expresando. ¿Ya? A eso se refiere. Tenemos, recordemos desde un principio, la fonética. Recuerdan la pronunciación y la entonación que le dan cada persona, dependiendo del lugar donde estén o de dónde son. Léxico, que quiere decir
que el nombre, el significado de esta palabra no va a ser igual en todos los lugares, ¿no? Puede coincidir, sí, pero en todos los lugares no. Semántico, ¿qué quiere decir? Que la palabra en sí puede cambiar su significado en el lugar de donde puedas estar o puedas ir. Morfológico. Dentro de lo morfológico se aplica mucho la variación o la formación de palabras a través del uso diminutivo de los morfemas. ¿Ya? Y lo sintáctico es más que todo que hace relación en el orden, ¿no? Muchos, por ejemplo, en una oración nosotros tenemos sujeto y predicado. ¿Y cómo lo hablan ellos? Algunos ponen el predicado primero y luego el sujeto. ¿Ven? Ahí son para que se pueda entender mucho mejor, se hace referencia con los sintácticos, ¿sí? Ahí tenemos dos ejemplos. De la selva, su fruto. Sé de qué vendrá. ¿Ven? Ahora pasamos a el sociolecto. ¿Está bien? El sociolecto es la variante social o diastrata que presentan niveles. Tenemos el primer nivel, el nivel super estándar. ¿Qué quiere decir? Es el vocabulario literario o elegante preciso, ¿ya? Dentro del sociolecto. A ver, ustedes me van a decir en qué nivel sociolecto está. Tenemos el primer nivel. ¿Qué nos dice en un ejemplo? Condujo el automóvil y satisfizo su anhelo. El segundo ejemplo, la policromia del boceto exalta las miradas. ¿Ven? Ese es un sociolecto nivel super estándar. Tenemos la B, nivel estándar. ¿Corresponde a qué corresponde? Al habla familiar o coloquial que utilizamos. Por ejemplo, papi, vamos al estadio. Ya, hijito, pero siéntate, en este caso, a la mesa, ¿no? Tenemos el nivel subestándar, que corresponde en este caso a los estratos incultos o poco instruidos. Como el ejemplo, lo agarraron del horno. Está chévere, mi lompa, ¿no? Habla, causa. ¿O qué haces, bro? Tengo un filo. ¿Ven? Pregunto yo, a ver, jóvenes del nivel secundario, ¿en qué nivel sociolecto se encuentran? ¿Súper estándar, estándar o subestándar? ¿Qué me dicen? A ver, todos, participación en el chat del Zoom para poderlos apreciar. Y los que tienen audio, igual. A ver, ¿qué me dices, Anderson? ¿En qué nivel sociolecto te encuentras? A ver, ya empezamos por el chat del Zoom. Ya, estándar. Anderson, Cristóbal, Gerardo, Yomaira, Antonia, Kenny, Karina, Karina, bienvenida, Anthony, Saori, Thais, Rodrigo, Orianca y Máximo. ¿Qué me dicen? ¿En qué nivel se encuentran? Para los que recién están ingresando esta semana, ¿sí? La dinámica en el área, o en el caso de mi área, es que yo llamo solo 2 veces, ¿ya? Se supone que estamos en clase, se supone que estamos prestando atención. ¿Está bien? Al yo llamar esas 2 veces y si no estás, obviamente la participación en clase es como si no hubieras estado. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Yo hice una pregunta muy fácil. Yo dije, ¿en Nivel qué estándar, nivel? Dime, Gerardo. nivel estándar. Ya, está bien, Gerardo, nivel estándar, ¿sí? Vuelvo a repetir, yo hice solo una pregunta muy fácil de poder entender para poder interactuar con ustedes, para poderlos conocer un poquito mejor. Y el que yo esté, por ejemplo, en el nivel subestándar, por así decir, no tiene nada de malo, ¿sí? Recuerden esto, mira, dentro del sociolecto,
yo en clases puedo alcanzar un nivel súper estándar en el colegio, ¿no? En este caso, en sus clases virtuales. ¿Dónde puedo alcanzar este nivel súper estándar? En la universidad o en el instituto, ¿no? Es lo ideal, lo que se necesita llegar ahí. El nivel estándar, miren, por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Si vamos a hablar sobre sociolecto, yo los tres niveles los manejo, ¿ya? Nivel súper estándar, como ya les decía, por ejemplo, al momento de dictar clases, al momento de dar capacitaciones o de dar charlas, ¿no? Nivel estándar, yo lo aplico en la familia, ¿no? Cuando converso con los amigos, como dicen, de la promoción, de la universidad, etcétera, ¿no? O cuando voy a disfrutar partido, ir al cine, etcétera, o viajes, ¿no? Nivel subestándar. Siempre, siempre, siempre he dicho que los niveles sociolectos, en este caso del habla, es que los podemos aplicar todos, sí, pero en el lugar adecuado, ¿no? Por ejemplo, no voy a realizar una exposición de clases en el nivel subestándar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago mención mucho a ello, ¿no? Porque muchos estudiantes hablamos un lenguaje culto, un lenguaje coloquial, adecuado, un lenguaje aquí, más que todo familiar, ¿no? Algo que yo puedo hablar con los amigos, con mis papás, ¿no? Y también un nivel subestándar. ¿Dónde mayormente se ve este nivel subestándar? Por ejemplo, en los varones cuando juegan pichanga. O cuando juegan, miren, la palabra pichanga. ¿Se dan cuenta del nivel subestándar? Cuando juegan fútbol, ¿no? En los que juegan. O cuando las chicas tal vez, o cuando jueguen vóley, no sé, ¿no? ¿Ven? ¿Se dan cuenta el nivel? Bueno, es lo que yo digo, ¿no? El nivel va a depender del lugar donde yo pueda estar. Pasamos ahora a el idiolecto, ¿sí? Es llamado la variedad diafísica de la lengua. ¿Por qué? Porque se tiene mucho en cuenta esta fase o aspecto de la vida, ¿ya? Tengan en cuenta. Según la edad, voy al tono con mi barrio. Según el género, mira, María está regio. Según la ocupación, el litigio fue un fraude. ¿Ven? El idiolecto va a ser representado. Tiene un similar parecido, en este caso al sociolecto, ¿ya? Pero en este caso va a variar más que todo en las distintas etapas o aspectos de la vida, ¿ya? Por eso dice, según su edad, voy al tono con mi barrio. Ejemplo, ¿no? Según el género, mira, María está B. O según la ocupación, el litigio fue un fraude. Está muy bien. Y ahora por último tenemos a lo que es el idioma. ¿Ya? El idioma, como ustedes ya saben, el idioma es la lengua oficial de un país, es decir, lengua en la que se va a educar a los hijos, lengua utilizada en toda situación social, comercial o jurídica, dependiendo del lugar donde que estés, ¿verdad? Son lenguas oficiales en Perú. Tenemos el quechua, el aymara, el español y las lenguas de la selva, según la ley que se ha establecido en la Constitución Política de 1993. ¿Está bien? Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda referente al tema, en este caso, los planos y niveles del lenguaje? Pregunten, porque vamos a desarrollar las siguientes actividades. ¿Sí? Bueno, entonces ya que todo ha quedado claro, perfecto, Lucero, todo claro. Bien, Gerardo, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente actividad. Esta actividad la vamos a desarrollar en este instante.
¿sí? Tenemos la primera actividad que es la actividad de aplicación. La primera pregunta, como ustedes pueden observar en sus fichas y en la pantalla, tenemos actividad de aplicación. La concreción individual de la lengua es un acto de habla, ¿ok? Del habla. ¿Por qué? Porque la materialización de la lengua es conocida como el habla, ¿ya? Por eso dice, la concreción individual de la lengua es un acto del habla, porque la palabra individual, si nosotros decimos sociolecto, no tiene nada que ver porque estamos hablando de los niveles de estándares que uno adquiere al momento de hablar. Comunicación no, porque para poder comunicarse se necesita de dos mínimo. Información no, no tiene nada que ver referente a la lengua y el registro tampoco es irrelevante, ¿no? Y la respuesta correcta es la E, el habla. De esta manera ustedes van a poder identificar las respuestas, ¿sí? Tenemos la segunda pregunta. Las lenguas no son homogéneas, varían dentro de su comunidad de hablantes de una región a otra, de un grupo social a otro. El concepto se relaciona con dialecto, sociolecto, idiolecto, comunidad lingüística o norma. ¿Ya? Aquí tenemos la primera respuesta. ¿Recuerdan sobre las lenguas que habíamos hablado? Volvemos de nuevo aquí al dialecto. ¿Qué habíamos dicho del dialecto? Es una variante que adquiere una lengua en un determinado lugar, por lo que es variante diatópica. Pasamos ahora al tercer ejercicio. Dice, la siguiente definición, sistema de signos orales y escritos que utiliza una comunidad para expresarse corresponde a la lengua, norma, jerga, lenguaje o idioma. Desarrollen las actividades, las preguntas del 3 hasta el 10, desarrollen y voy a llamar uno por uno y obviamente el que no responde es como si no hubiera estado en clases. Pueden encender su audio o pueden escribir en el chat del Zoom. Sí, desarrollen, comiencen a desarrollar, que ahorita llamo.
No se olviden que regresamos a las clases por el mismo link, ¿sí? Regresamos una vez que se corte el Zoom y llamo después para que me digan las respuestas. Sí, esa va a ser su nota aquí dentro del aula virtual. Sí, sí, pero continuamos. Continuamos aquí. Comenzamos de una vez. Sí. La tercera pregunta, Anderson. La siguiente definición, el sistema de signos orales y escritos que utiliza una comunidad para expresarse corresponde a lengua, norma, jerga, lenguaje o idioma. Anderson, Rodrigo, la tercera pregunta. El lenguaje creo que me dice. Ah, Rodrigo me dice lenguaje. Dime, Torres, No, me iba a decir igual lenguaje. lenguaje, ya. ¿Por qué no lengua? Como ya me habían dicho. A ver. Porque cuando nosotros hacíamos mención de la lengua es mayormente, y como pueden observar, ¿no? Que define el concepto de la lengua como un producto de facultad de lenguaje y a la vez un conjunto de convenciones que se vale de un cuerpo social, una comunidad, ¿no? ¿Qué es la lengua? Un sistema de signos vocálicos arbitrarios utilizados por una comunidad lingüística para interrelacionarse. ¿Ven? Entonces, lengua. Dime, cielo, ¿Qué, qué Miss? ¿me decías? Tu audio lo activaste, por eso te mencioné. No, no, nada. Gracias. Pasamos ahora a la pregunta 4. Cuando una lengua varía en el orden de su estructura, el dialecto es fonético, morfológico, semántico, léxico, sintáctico. Estamos hablando de su estructura, ¿sí? ¿Qué me dicen ustedes? Ya, tenemos dos respuestas. De manera sintáctico, de manera morfológico, de manera léxico, ¿ya? A ver, somos un total de 12 estudiantes. A ver, ¿qué me dices, Torres? Ya que ya Y coincidimos aquí. sintáctico, Miss. Sintáctico. Vamos a recordar para que no nos confundamos. Lo ideal es recordar y poder dar con la respuesta correcta. Nosotros habíamos dicho, vamos a repetir la pregunta. Cuando una lengua varía en el orden, miren, en el orden de su estructura, en este caso el dialecto es, vámonos a guiar. Cuando hablamos de dialecto, nosotros hemos identificado a cinco características. Lo fonético, que hacía relación con la pronunciación y la entonación, que no tiene nada que ver en este caso
porque se está haciendo mención a la lengua, cómo varía en el orden y en su estructura, ¿ya? El léxico. ¿Ustedes creen que el léxico, porque dice el léxico no es igual en todos los lugares, se está haciendo mención al significado de una palabra con otras, con diferentes palabras del lugar? Semántico radica en el cambio de significado según el lugar que hace relación a una palabra. Morfológico varía la forma de la palabra, morfemas. ¿Ven? Ahí varía la forma, más no varía en el orden. Mira, lo sintáctico relacionado con el orden. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos la respuesta correcta que es la E, sintáctica, ¿sí? Por eso se les hizo la pregunta. ¿Entendieron? Sí, ni se entendió. Sí, ¿Ven? profesora. Claro, muy bien. Entonces, como ya les había dicho, todas las preguntas están aquí en el texto. En todo lo que yo dije, ahí están. No necesitan googlearlo, no necesitan buscarlo en internet, no, todo está aquí. Pasamos ahora a la quinta pregunta. La variación regional en el uso de la lengua se denomina sociolecto, dialecto, registro, toponimia, heteronimia. ¿Cuál es? Ya tenemos ¿qué me dicen? ¿Será? Dialecto. Claro, correcto, ¿verdad? Es el dialecto. Muy bien a todos los que están participando en el chat. A los que participan en el chat, sí, para que quede registrado como evidencia, mándenlo en forma general, ¿ya? Para que se le pueda apreciar. Muy bien, Gerardo, Artemio y Lucero, muy bien. Pasamos ahora a 6. Se presenta a nivel de fonemas. Lenguaje, habla, registro vocal o dialecto. Lengua. Muy bien. Lucero, bien, a través de la lengua. Recuerden, estamos hablando de los fonemas. En la palabra, bueno, en este caso la oración, la glicólisis es la descomposición del azúcar. Se presenta un sociolecto, una jerga, idioma, replana o lenguaje. ¿Qué se representa aquí? Muy bien, pero se presenta un sociolecto, ¿sí? Eso se representa. Pasamos ahora a la pregunta 8. El, no se sabe, es un plano de la lengua. 8. El, signo, fono, tono, lenguaje o habla. Claro, ¿verdad? Bien, Gerardo, Lucero, bien. Porque miren, signo no es, porque yo no hablé de signos. Fono no es, tampoco hablé de fono. Tono igual, no hablé. Lenguaje no es, porque el lenguaje es un plano de lenguaje. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, la única alternativa que me queda es el habla, es un plano de lenguaje. Ven, pasamos a la pregunta 9, dice, señala la imprecisión con respecto al dialecto. La Tenemos, D. ¿cuál dice cielo? ¿Qué alternativa? La D. La D. Acá tenemos una posible respuesta. ¿Qué me dicen los demás? Dice, señala la imprecisión con respecto al dialecto. Ya, tenemos otra E. Tenemos una E. Tenemos una A. Y tenemos casi todas las alternativas subrayadas. La D. La D. Pero antes, yo tengo que conocer, ¿qué quiere decir imprecisión? La palabra imprecisión, más que todo, es la expresión de algo que se va a dar de manera muy imprecisa. ¿Ya? No es nada preciso.
Es como si estuvieras contando historias así de novelas o ficticias, ¿no? Entonces, señala la imprecisión con respecto al dialecto. ¿Qué quiere decir? Que me vas a señalar de manera imprecisa, que no sea, como en este caso, no sea algo de un dato específico, ¿no? Entonces, toda la lengua se dialectiza cuando menos se expanda. ¿Qué me dicen ustedes ahí? Toda lengua se dialectiza cuando menos se expanda. Tenemos la B, es una variedad del uso de una lengua. Ya. La B, miren, no es, porque dice, es una variedad del uso de la lengua. ¿Ven? Aquí no lo estoy subrayando porque me han dado como posible respuesta. La C, son más numerosos que las lenguas. ¿Qué me dice? Recuerda que me tienes que señalar la imprecisión con respecto al dialecto. ¿Qué es algo impreciso? Algo que carece de exactitud. Y tenemos la de el quechua, no es un dialecto. ¿Qué me dicen ustedes? La E no solo depende de lo fonético y lo léxico, obviamente que no, porque depende de muchas más. Oh, ¿eh? Tenemos la pregunta 9, la pregunta 10 para poder desarrollar. ¿Sí? Aquí, como varios en duda, eso se lo dejo de actividad, de tarea para ustedes mismos. Pasamos ahora para la siguiente explicación donde dice las actividades de extensión y las actividades de evaluación, ¿sí? En las actividades de extensión, al igual que las de evaluación, son actividades que ustedes van a marcar. Todo es para marcar. Lo único que se les pide es que puedan leer bien la información, ¿sí? En la actividad de extensión tenemos el ejercicio fenómeno por el que en un país se hablan varias lenguas. Tenemos, obviamente, como alternativa y como respuesta la A, multilingüismo. Multi, o la palabra multi, significa mucho, varios, por eso dice multi. Si yo digo fenómeno por el que en un país se hablan varias, se está hablando en plural, lenguas, tenemos el multilingüismo, ¿no? Que son varias. Y así sucesivamente van a ir desarrollando las actividades, ¿sí? Aquí en la pregunta número 13, que muchas veces se equivocan al momento de marcar. ¿Sí? Aquí cuando dice no es una característica del habla, te está diciendo algo que no es. Tenemos aquí del 1 al 5 en números romanos. Y en las alternativas también tenemos números romanos en las alternativas, ¿sí? Tengan en cuenta mucho esto. No es que me van a marcar aquí, como ya lo habían marcado antes, no me van a marcar aquí. Me van a marcar aquí cuál creen ustedes que es la respuesta correcta, ¿sí? Vuelvo a repetir, me marcan aquí, ¿sí? Ahí donde que está resaltado, ahí me van a marcar la respuesta correcta, ¿sí? Y así sucesivamente en las siguientes actividades de evaluación. ¿De dónde puedo sacar toda la información de acá, de la primera página que se les ha explicado? ¿Ya? Y de aquí, de un pequeño, de una pequeña parte de la otra. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, pregunta referente a la actividad? A las distintas actividades, ¿todo claro? Sí, Miss. Ya, muy bien, cielo. No se olviden que esta actividad me lo tienen que enviar al grupo de WhatsApp que está creado, donde dice grupo de WhatsApp letras, ahí. Sí está bien, Gerardo. Gerardo,
bueno, lo ideal es que sí, en realidad estoy esperando, ya, pero al ser tu primer día, si lo estás haciendo en una laptop o una PC, ¿sí? Resuelves este cuestionario, le tomas un screenshot de la pantalla y lo mandas por, por WhatsApp, sí, como imagen, más no como documento. ¿Está bien? O en el celular, bueno, una captura de pantalla, ya el documento, lo desarrollas ahí y lo mandas, ¿sí? Al grupo de WhatsApp que tenemos en Metra, pero sí lo ideal es que se lo pueda imprimir porque al final del mes vamos a tener un examen, ya, y dentro del examen van a venir muchas de las preguntas que estamos desarrollando aquí, ¿sí? A la actividad de extensión y a la actividad de evaluación, ¿sí? No se olviden enviarlo al grupo de WhatsApp, ¿sí? Que tengan buena tarde, nos vemos el día de mañana. Gerardo, todos los documentos están en el grupo de WhatsApp. Voy a volver a reenviarlo las 5 fichas de la semana, ¿sí? Ahí te lo mando.